Chicos, tenemos actualización sobre nuestro Jikook, aunque por separado, pero al fin tenemos noticias. Comenzamos con Jungkook, quien fue visto recientemente en el aeropuerto. Al principio, muchos pensamos que él y J-Hope estaban viajando juntos. Pero al parecer, cada uno tomó un camino diferente. Mientras J-Hope se encuentra actualmente en Japón, Jungkook ya está en Nueva York. Lo que se confirmó según algunos medios es que Jungkook viajó a Nueva York por la Semana de la Moda. Sí, como embajador de Calvin Klein. Así que todos estamos esperando ansiosos ver fotos de él en el evento, porque sabemos que seguramente se verá increíble y con todo su estilo característico. Durante su paso por el aeropuerto, hubo un momento un poquito incómodo. Un reportero le volvió a hablar directamente, y esta vez le preguntó sobre su peso, lo cual molestó a más de uno de nosotros, porque ya saben, siempre hay preguntas que no vienen al caso. Pero como siempre, Jungkook respondió con su típica indiferencia, un gesto que tocas. Y honestamente, es admirable cómo maneja estas situaciones sin perder la calma ni su buena vibra. Por otro lado, una foto llamó bastante la atención. En ella se pueden notar como 2 pequeños huequitos en su ojo. Muchos fans pensaron que podría ser una herida, pero yo personalmente creo que se trata de un piercing. ¿Quién sabe? Quizás nos sorprenda y sea un nuevo accesorio o detalle de estilo que nos muestre cuando aparezcan fotos de él en el evento. Así que resumiendo, aunque nuestros chicos estén en lugares diferentes por ahora, tenemos noticias de ambos, y especialmente de Jungkook, que ya está brillando en Nueva York. Solo nos queda esperar pacientemente y prepararnos para las fotos y los updates que seguro nos van a dejar boquiabiertos. Y no podía faltar nuestra actualización de Jimin. Bueno, más que actualización, es una nueva foto que nos dejó suspirando a todos. Resulta que alguien publicó una imagen de Jimin en el evento al que asistió hace unos días junto a Namjoon, en Red Note. La foto fue tomada durante The Moon Party, y déjenme decirles, Jimin está simplemente hermoso. Lo increíble de Jimin es que no necesita posar para la cámara. Él tiene esa presencia natural que hace que todo lo que hace o donde esté luzca perfecto. En la foto se le ve totalmente relajado y disfrutando del momento, como si ni siquiera se diera cuenta de que lo estaban capturando. Ese tipo de momentos son los que hacen que uno valore más su carisma y personalidad. No es solo su apariencia, sino cómo transmite esa vibra tan especial que tiene. Además, en la imagen también se puede ver que está acompañado de su amigo, un actor que parece muy cercano a él. Es lindo ver cómo Jimin comparte estos momentos con gente de confianza, mostrando un lado más cotidiano y cercano, lejos del escenario y del foco de los medios. Ahora vamos a hablar de una teoría que ha estado circulando últimamente entre algunos fans y usuarios de redes. Y es importante abordarla con cuidado porque hay muchas suposiciones que no tienen fundamento. La teoría dice que podríamos ver a Jimin viajar a Nueva York, supuestamente para encontrarse con Jungkook. Primero que nada, quiero pedirles que no se saquen conclusiones ni creen teorías solo por ilusión o por desear que algo ocurra. La realidad es que Jungkook está viajando por motivos de trabajo, específicamente por la Semana de la Moda en Nueva York, donde está cumpliendo su rol como embajador de Calvin Klein. Su viaje es profesional y está completamente planeado dentro de sus compromisos laborales. Si Jimin llegara a ir a Nueva York por cualquier motivo, obviamente todos nos pondríamos felices porque sería un momento emocionante para los fans. Pero dentro de toda la situación actual, es muy poco probable que eso suceda. Hay que ser realistas y distinguir entre lo que nos gustaría que pasara y lo que realmente está confirmado. Lo que sí está confirmado es que Jimin viajará a París el 1 de octubre, donde asistirá como embajador de Dior. Esto no es rumor ni especulación.
Es información oficial, basada en anuncios de la marca y medios confiables. Jimin tendrá actividades relacionadas con Dior en la ciudad, y allí desempeñará su rol profesional con todo el estilo y la elegancia que lo caracterizan. Ahora, alrededor de esta información también ha surgido un tema bastante comentado. Algunas personas que suelen criticar o envidiar han estado publicando opiniones negativas sobre Jimin, diciendo cosas como que Jimin no tuvo impacto como embajador de Dior o que otro miembro de BTS podría reemplazarlo porque es más relevante. Es importante analizar de dónde salen estas ideas antes de darles crédito. Todo se originó a partir de que un ahora ex trabajador de Celine empezó a trabajar para Dior, y algunos fans conectaron esto con Taeyong, quien es embajador de Celine. A partir de ahí, surgió una teoría de que ese trabajador recomendaría a Taeyong como embajador en Dior, y algunos fans usaron esta información para minimizar a Jimin, diciendo que no tuvo impacto. Pero hay que poner los pies en la tierra. No existe ninguna evidencia de que Jimin vaya a ser reemplazado, ni de que su trabajo con Dior haya sido insuficiente. La realidad es completamente diferente. Jimin sí tuvo un impacto enorme como embajador de Dior. Solo hay que ver la atención que recibió, la cantidad de personas que asistieron a los eventos por él, la cobertura que tuvo en medios y redes, y cómo otros artistas y embajadores lo destacaron como estrella principal. Todo esto demuestra que su participación no solo fue relevante, sino memorable. Jimin es, sin duda, una figura de gran influencia en cualquier proyecto en el que participe, y su trabajo no necesita ser comparado ni minimizado frente a nadie más. Es increíble cómo algunas personas siguen intentando crear historias negativas sobre nuestros ídolos, inventando supuestas teorías para desacreditarlos. Estas personas parecen vivir en una realidad alterna, donde cualquier cosa que haga Jimin se tergiversa, en lugar de apreciar los hechos reales. La verdad es que Jimin sigue demostrando profesionalismo, talento y carisma en todo lo que hace, y eso es lo que realmente importa. Por eso mi recomendación es clara. Si ven cuentas o publicaciones atacando a Jimin o a Jungkook, no interactúen con ellas, no difundan rumores y, si es posible, denuncien el contenido dañino. No hay necesidad de dar visibilidad a opiniones negativas que no están basadas en hechos. La envidia y las críticas siempre existirán, pero lo que cuenta es la realidad. Nuestros idols están trabajando, brillando y dejando su marca, y eso es incuestionable. En resumen, debemos distinguir entre teorías sin fundamento y hechos confirmados. Jungkook está en Nueva York por trabajo, Jimin viajará a París como embajador de Dior, y ambos continúan demostrando su profesionalismo y carisma. Todo lo demás son suposiciones o interpretaciones erróneas de personas que intentan inventar conflictos donde no los hay. Lo importante es disfrutar de sus logros, celebrar sus éxitos y apoyar su trabajo sin dejarnos llevar por rumores.